Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está en el estudio con nosotros el escritor, periodista, documentalista Diego Sorno, ya viejo amigo de este programa. Diego acaba de publicar un libro, una historia entrañable en donde se cruzan historias distintas, la de un hombre sordomudo, un vaquero mexicano migrante en Estados Unidos, que en un determinado momento lo alcanza la violencia en el noreste mexicano. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por esta invitación. Encantado. Diego, tú has contado muy detalladamente la violencia mexicana, has hecho una disección muy cuidadosa de uno de los magnates mexicanos más importantes, Carlos Slim, y ahora nos sorprendes con una historia muy íntima, muy conmovedora, de un hombre que no podía hablar ni escuchar. ¿Cómo te nace ese interés por contarnos eso? Fíjate que este relato, aunque lo escribí yo creo que en unos 6, 7 meses, o sea, de tiempo dedicado a escribir, la historia la venía yo trayendo como traemos, todo mundo trae historias, ¿no? Que no necesariamente las escribes, pero que las vas contando, que las vas comentando con tus amigos, con la familia. Son historias que las traes simplemente. Entonces, en el 2010, cuando estaba yo investigando para mi libro de la Guerra de los Zetas, estaba yo pues documentando el colapso que había en varios pueblos del noreste, y me di cuenta que también era una especie de regreso a mi infancia, a mi adolescencia, y uno como periodista busca a veces las conexiones emocionales o sensoriales. Me di cuenta que el libro que estaba escribiendo en ese momento no tenía por qué recibir como esta carga emotiva, sino que tenía que guardarla para otro momento. Y así fue entonces, en ese contexto de cobertura de la violencia de 2010, donde yo también, además de documentar lo que sufre en estos pueblos, descubro una historia que había crecido conmigo, porque el protagonista era mi tío, era alguien que figuraba en mi vida desde muy temprano, y a quien, por cierto, yo había prometido escribir alguna vez algo en mi adolescencia, después de que él, como muchos migrantes, salva a mi familia, como muchos migrantes lo hicieron con sus familias. En la crisis del 94, nosotros estábamos a punto de perder la casa por la hipoteca, y entonces él manda unos $15,000 que hacían falta para que el banco dejara de amenazar con quitarnos la casa. Se lo preguntas en el libro. Sí, ¿no? Y bueno, yo en ese momento, tenía unos 14 años, digo, voy a escribir algún día algo de él. Y bueno, así se fue dando, un poco más esotérico que los otros libros, que son muy planeados, como muy calculados en el trabajo de recolección de información. Aquí la historia la traía y simplemente la escribí, pues. Una historia de un sordomudo. Tú dices en el libro que el lenguaje de los sordomudos abre el mundo de la inteligencia para quien tiene esa herramienta. Y nos dices también que los sordomudos reivindican ser considerados un grupo lingüístico específico, con una educación propia, etcétera, etcétera. No es común escribir sobre los sordomudos. No, es un tema muy poco abordado, y a mí me gusta del libro, no sé si lo logré, pero me gusta pensar que el libro aborda el tema de los sordos de una forma no superior, una superioridad o verlos como víctimas, en el sentido de que es un sordo pues muy desarrollado, con muchas aventuras, que viaja por Estados Unidos, que tiene caídas, que monta a caballo, que tiene una vida muy funcional. No parece alguien, en este caso, que está fuera de la sociedad, que no tiene las capacidades para participar en la sociedad. Al contrario, o sea, él, bueno, para mí es como un héroe. A mí me enseñó a sembrar, a cuidar vacas, a hacer muchas cosas del campo, y me parecía interesante
mostrarlo así y no dejar también de soslayar, o sea, toda esta revolución que se ha dado sobre todo en Estados Unidos. O sea, la comunidad sorda en Estados Unidos es muy, muy, muy fuerte. Estuvieron a punto de lograr que se creara un pequeño estado, o había esa utopía de un estado sordo, ahí por Wisconsin, si no mal no recuerdo. Y en los 80, yo lo cuento en el libro también, hay una revolución sorda que se hace del control de la Universidad de Washington, ¿no? En el distrito, en Washington, D.C., barricadas, hay un movimiento sordo muy fuerte que finalmente logra que esa universidad al día de hoy sea una universidad exclusivamente para sordos. Sí, sí es Estados Unidos, es un lugar donde hay una vanguardia en el movimiento sordo. También, fíjate, lo vengo sabiendo apenas ahora, en Irán hay también un movimiento sordo muy, muy dotado. Y creo que bueno, el libro encierra o trata de abordar esto, de dejarle al lector como unas provocaciones o preguntas. Retomo algunos textos de José Martí, por ejemplo, que escribió una crónica maravillosa de la Escuela de Sordos que hubo aquí en la Ciudad de México. A Oliver Sacks, el gran neurocientífico. Y lo relacionas precisamente con esa revuelta estudiantil. Él va, Oliver Sacks va a esa revuelta. Bueno, Chomsky, una de sus grandes teorías del lenguaje precisamente es el estudio de las personas sordas. Él explica que una persona que nace sin la posibilidad de oír tiene una inteligencia ya innata que le permite ser crítico de su entorno, ¿no? Quienes no hemos tenido cerca un sordomudo en la familia o una amistad con sordomudo, nos relacionamos con ellos, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, con estos sordomudos que llegan a veces a un restaurante, un lugar público, te dan un pequeño llavero o una pequeña artesanía con una explicación de cuál es su condición. Yo, hasta la lectura de tu libro, ahora sí, reconociendo mi ignorancia, imaginaba eso como un fenómeno aislado, exclusivamente mexicano, ¿no? Pero lo que tú nos muestras en ese libro es que son redes completas de sordomudo, que detrás de esa persona que nos aborda en el metro, ¿no?, hay toda una comunidad que es realmente una constelación de personajes. Sí, es algo que nace precisamente en Estados Unidos. El movimiento sordo, para financiarse, empieza a darse cuenta de que no va a despedir dinero nada más, sino es ofrecer algún producto que permita hacer un intercambio con una persona y además es algo interesante. Eso pues es una especulación mía, pero estudiando un poco, hablando con muchos sordos, amigos de mi tío y otros que conocí después, al parecer también esta idea de que fueran productos como plumas o sencillos, también era para permitir viajar. O sea, hay una especie de afán de viaje. O sea, yo en el libro, por supuesto, presento a un sordo como un nómada, a los sordos como nómadas. Es una caracterización mía, quizá arriesgada, pero siento que hay algo que habría que estudiar más a fondo para demostrar que a las personas sordas construyeron estas redes y ese modelo de sustentabilidad también para moverse, para viajar. No podían tener una tienda, una fábrica. Ahora hay muchas fábricas, incluso en México, inclusivas, que tienen una cuota específica para personas sordas. Por ejemplo, para los microchips o para todas estas cosas de sistemas, hay empresas que en México contratan a puras personas sordas porque son como muy minuciosas, son más concentradas, porque desarrollan el sentido de la vista de manera superior a los demás, entonces las contratan. Pero yo tengo esta especulación de que va asociado el viaje al mundo de los sordos. Tu libro asocia la idea de viaje, ¿no? Un vaquero que cruza la frontera en silencio. Es que me pareció asombroso imaginar pues, a mi tío, a Jerónimo y a otros amigos sordos cruzando Nuevo Laredo, cruzando el río Bravo, ese río de los dos nombres, y luego llegar a Texas, explorar ese mundo, recorrerlo y llegaron a Washington. Cuentas una frontera y una migración que ya no existen. Efectivamente, eso también me parecía como interesante
remarcar. Y bueno, creo que ahora tiene algo de sentido cuando tenemos de aquel lado a Trump y de este lado a los Zetas y el ejército y la marina, que por cierto ahora me dicen que están, sobre todo en Sonora, haciendo operativos muy fuertes, el ejército directamente en contra de los migrantes. O sea, ya no, yo no sé si eso hay que verificarlo. Ya pero no es la policía migratoria. Lo que ya no es la policía migratoria, y quizá en estas negociaciones que se están haciendo entre Videgaray y Trump se empiezan a hacer acuerdos. El canciller mexicano. Sí, se empiezan a hacer acuerdos y yo no sé, hay que verificar, pero que ya el ejército mexicano está atacando, digamos, la migración del lado mexicano, que sería ya el colmo, ¿no? O sea, el ejército mexicano ha estado al servicio de Estados Unidos para combatir la droga que ellos consumen y tantas otras cosas, y ahora también para combatir la migración de personas sería catastrófico. Pero sí, hay una transformación Describes radical. una frontera porosa, flexible. Sí, no, pues había un día... Incluso amigable en parte. Pues la gente no veía, no como una frontera. O sea, la gente que vivía en Nuevo Laredo veía Laredo como parte de Nuevo Laredo, y la gente de Laredo veía Nuevo Laredo como parte de Laredo. O sea, había una integración que han ido estropeando en los últimos años, sin duda alguna, pues sobre todo las políticas migratorias, represivas, que Estados Unidos ha impulsado con esta doctrina de seguridad nacional, protegerse por los atentados del 11 de septiembre y demás. O sea, creo que sí, esta es una frontera que se terminó o desapareció el 11 de septiembre de 2001. De ahí para acá la frontera es otra cosa que hay que leer de manera distinta. Pero también muestras un migrante distinto, ¿no? Un migrante sordomudo que se vuelve hippie o que por lo menos participa en ese mundo. Tú describes que se integra a una comuna hippie con sus amigos, que viaja por todo Estados Unidos en una caravana, ¿no? Es otro perfil del migrante al que, por lo menos en nuestro estereotipo, estamos acostumbrados. Sí, yo creo que el libro tiene, o sea, una cosa que me gusta es que el libro tiene desafíos a lo convencional. O sea, es un vaquero, pero es un vaquero fuera de lo convencional. No es un vaquero que vas a encontrar en el libro vaquero típico. Es un sordo, que tampoco es un sordo habitual, el que aparece en los manuales para combatir la discriminación y no sé qué. Y también Estados Unidos, o como migrante, perdón, en Estados Unidos, es un migrante, y te lo dice alguien yo tengo un libro que se llama Contra Estados Unidos. O sea, aquí este es un migrante que ama lo que encontró en Estados Unidos por esa plenitud con la que se topa del movimiento sordo, por la posibilidad de vivir, de no solo ser alguien que está dependiendo de los demás, sino de llevar una vida plena, llena de aventuras. Entonces sí, por supuesto que rompe muchos clichés el libro, ¿no? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Diego? Sí, claro que sí. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el escritor, periodista, documentalista Diego Osorno sobre su último libro. Un vaquero cruza en silencio la frontera. Diego, de repente tu personaje se ve atrapado en la violencia que sacude el noreste mexicano, ¿no? Y tú organizas ahí una reflexión sobre la naturaleza de esta violencia. Dices, la violencia en estados como Sinaloa, en el caso de México, como Chihuahua, como Baja California, han tenido quien las cuente. Pero en cambio, la violencia en el noreste mexicano no. ¿Cómo es eso? ¿Qué está sucediendo allí, digamos, para empezar? ¿Y por qué no hay esa voz que Yo me lo pregunto también y no lo entiendo. Lo vinculo porque me doy cuenta de una manera muy sencilla. Yo tengo amigos de la infancia que viven en Nuevo Laredo, que viven en Matamoros, que viven en Ciudad Mier, en toda esa zona. Y son amigos que ahora son padres de familia, igual que yo, y que a sus hijos les enseñan, así como ir al baño,
cuando son bebés, les enseñan a no oír cosas, a no ver cosas. O sea, cuando van por esas calles, en los pueblos, si ven unas camionetas, no veas esas camionetas. No oigas las conversaciones del café cuando empiecen a hablar de tales temas. O sea, me doy cuenta que el silencio que hay en estos lugares es un silencio que se va transmitiendo de generación a generación. O sea, el miedo ha producido una situación que a mí me sorprendió, y por supuesto que la vinculé con Jerónimo, el personaje de mi libro, porque Jerónimo, ya que se establece en Texas, ya que vive ahí, decide regresar a México, al noreste, al rancho de sus padres, un rancho abandonado, para tratar de darle vida. Pues él ya tiene un patrimonio que le permite vivir con tranquilidad, ya sus hijos están grandes, y lo que más desea él es pues darle vida al rancho donde él creció. Y se da cuenta que no puede, porque más bien todos los rancheros están yendo, todo el mundo está dejando sus ranchos, porque los Zetas y la Marina y todos los cuerpos o los grupos de fuerza que operan ahí están invadiendo los ranchos y están convirtiendo lo que era antes una zona de ganado y de cultivo en un campo de guerra. Y entonces él no puede levantar ese rancho ahora que ya tiene los medios para lograrlo. Y ahí es donde yo creo que se empata ese silencio. Pero crecí la pregunta al sentido de decir, bueno, a ver, yo he estado en Tijuana, yo he estado en Ciudad Juárez, en Sonora, en su vínculo con Sinaloa, y en todos esos lugares, tú lo sabes, el mundo lo sabe incluso, o sea, Ciudad Juárez es un lugar que el mundo ubica perfectamente. El epicentro del dolor, como lo dijo Javier Sicilia. Tijuana también, habrá 5 novelas al año de Tijuana, ¿no? Y habrá 2 películas sobre Sonora, Sinaloa también. Pero pasa algo de Ciudad Acuña, Coahuila, a Matamoros, Tamaulipas, que no ha sido contado, y que es una violencia pues de proporciones quizá parecidas o superiores. Un ejemplo, uno de muchos. O sea, la masacre de Allende, tardamos 3 años en poder documentarla, los periodistas que lo supimos al momento en el que ocurrió. 3 años. Es una masacre donde desaparecieron 300 personas, por lo menos. Ahora ya está más documentada, ha habido algunas publicaciones en Estados Unidos, un estudio de Estricaguayo y demás, pero si creemos que ya vimos todo el horror que se ha generado en México en estos años, estamos equivocados. Ahí hay una zona, ese noreste del país, donde faltan por contar muchas atrocidades. Yo creo que es un agujero negro del mundo. Yo así lo planteo. Es como Ruanda, que tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de lo que había ocurrido. Un agujero negro que ha provocado mucha preocupación por el señor Almagro en la OEA, ¿verdad? Sin duda alguna, es algo que no le importa a la élite, porque la élite política de Latinoamérica pues está subordinada básicamente a los intereses de Estados Unidos, y ese agujero negro está fomentado en buena parte por intereses de seguridad y económicos de los Estados Unidos. Al recuperar tú algunas de las voces que explican la naturaleza de la violencia en esa región de México, retomas la opinión de un militar salvadoreño, ¿no?, que describe ese territorio como un territorio sin montañas, en donde la violencia entonces es una violencia cuerpo a cuerpo, ¿no?, como si fuera una guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y en donde entonces los cárteles han utilizado a la policía como si fuera sus montañas. Sí, yo hago una búsqueda en diversos planos para responder esta pregunta, de por qué ahí la violencia no se cuenta, por qué es tan atroz, y me topo con esta respuesta orográfica, ¿no?, una razón orográfica de precisamente de que el resto del norte del país pues tiene montañas donde los grupos se refugian y donde se evita el enfrentamiento, pero en toda esta zona la policía o los cuerpos de seguridad, yo diría que también el ejército, o sea, obviamente él como militar no habló de los militares, pero la Marina y el ejército son hoy en día, junto con los cuerpos policíacos, la montaña que protege a todos estos cuerpos criminales. Tu personaje, tu tío, González Garza, es, tal y como tú lo describes, un hombre bueno. Es un hombre que se solidariza con su familia en problemas de la hipoteca, que no juzga
a denuncias de corrupción antes de él mismo investigar. ¿Todavía hay hombres así? Bueno, tiene sus defectos. Acuérdate que es republicano y tiene otras cuestiones que desde mi punto de vista no son lo mejor. Pero sí es un hombre hecho a la antigua, por decirlo así, ¿no? Un hombre de tradiciones, un hombre que todavía cree en el honor, que no ve el dinero como el centro de todo, que pues sí, que es un vaquero en el sentido más tradicional y noble del término, ¿no? También es alguien que demuestra una capacidad de supervivencia notable, me parece, que tiene una sobriedad. Yo digo también en el libro que es un sordo muy silencioso, en el sentido de que la mayoría de los sordos que yo conozco hablan mucho, o sea, están todo el tiempo queriéndote contar algo, te preguntan, son muy platicadores todos los sordos que yo conozco, menos mi tío. Mi tío es un hombre de pocas señas, o sea, él muy pocas veces te cuenta algo, es más un hombre de acción. Y sí, es una figura que sin duda pues, se nota, creo que me deslumbra y que me parece que también funciona en estos tiempos como para contrastar el honor con toda esta desfachatez con la que se vive en muchos sentidos, ¿no? Donde el dinero es el centro de todo. Sin proponerse ser un libro de denuncia, porque no está estructurado así, tú ahí muestras con mucha claridad la falta de infraestructura que hay para los sordomudos en México. Falta de escuelas, falta de instituciones que los atiendan o que ayuden a su desarrollo. Y sin embargo, diera la impresión de que no siempre fueron así las cosas en México. Sí, pues bueno, justo este momento en el que llega Martí a México, hay un afán de inclusión, el Estado está como construyéndose, México se quiere pensar en la inclusión de toda la gente y se crea esta Escuela Nacional de Sordos y demás, pero obviamente con el paso del tiempo, pues el Estado mexicano ha quedado relegado, ¿no? Es una cofradía de poderes que se reparten pedazos del Estado y obviamente a ninguno de esos poderes le interesa la comunidad sorda, pero la comunidad sorda en México, quizá también como efecto del movimiento estadounidense, ha crecido bastante y tiene su fuerza, tiene su organización y no estaba poniéndole la mano al gobierno para que le ayude. Hay muchas redes, incluso en México, que permiten que salga adelante esta comunidad. Está, por supuesto, en el afán del libro, mostrar eso, ¿no? No quería yo tener un tono de denuncia. Quizá el mayor tono de denuncia que hay es como en decir que falta ver más, oír más lo que ocurre en el noreste del país. Y ahí sí yo creo que este libro, que tiene un poco más de recursos literarios que otros que he escrito, pretende como decir, ojalá que la literatura, que la cultura interviniera en ese lugar. O sea, no necesitamos que la Marina vaya, ni que la DEA, ni que los SEALs americanos vayan ahí. Necesitamos que la literatura se meta a esa zona y que la humanice, que la ayude a humanizarla. Otra de las explicaciones que dan algunos es la maldición de haber sido, junto con Texas, un país. Y entonces, un poco los tamaulipecos y nuevoleoneses somos como tejanos de monte o salvajes, que ya es mucho, es una redundancia casi, ¿no? Pero bueno, es un libro que yo creo que tiene varias búsquedas. Después de tantos años de escribir de violencia, de injusticia, de desaparecidos, ¿de dónde sacar el temple o la inspiración para escribir un libro hermoso? Porque es un libro hermoso, entrañable, conmovedor. ¿De dónde sacas esa inspiración? ¿Cuál es tu musa? Pues es la realidad, sin duda. Mi musa es y va a ser siempre la realidad, pero sí es un libro, justo como tú dices, más inspirado. Los otros libros son trabajados, son de mucho trabajo. O sea, yo creo en el trabajo como periodista. Un periodista es un trabajador, tiene que hablar con mucha gente, tiene que ir a muchos lugares, tiene que hablar. Los otros libros tienen mucho trabajo
y este es un libro que tiene más inspiración que trabajo, tal vez. Y un libro de esta naturaleza, digamos, a un latinoamericano, ¿qué crees que le diga? Pues es que esa frontera no solo es la frontera de México, sabemos, es la frontera de Estados Unidos con Guatemala, con Colombia, con Venezuela, con Argentina, con Brasil, no solo porque en los hechos por ahí circulen en Nuevo Laredo, que es la frontera terrestre más transitada por comercio, productos y mercancías y gente de todo el mundo, sino por lo que representa también en este momento del mundo compartir un continente con una potencia, con un imperio que tiene una aparente degradación en sus liderazgos, ¿no? Como el de Donald Trump. Entonces, creo que esa frontera no es solo una frontera de México con Estados Unidos, sino es una frontera latinoamericana con Estados Unidos. En tu libro cuentas una anécdota de donde vas en el metro de Nueva York a horas impropias y llega una chica estadounidense llorando y maldiciendo el mundo y tú no sabes qué decirle. Y dices, ese es el reto de este libro, hablar sobre el silencio. ¿Cómo se habla del silencio? Oyendo, ¿no? Yo creo que oyendo, creo que el silencio, para poder nombrarlo, primero tienes que oírlo. O sea, suena un galimatías, pero el silencio se oye también. Si ahorita hacemos una pausa, algo estamos oyendo en nuestra cabeza. O sea, tú oíste algo, yo oí algo, quien nos vio oyó algo también seguramente. Eso que oímos, eso es lo que nos puede ayudar. Bueno, pues el tiempo nos silencia ahora. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego. Gracias, y Luis. muchas gracias a ustedes, amigos y amigas. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.